Recording is on. Sí, lo logramos. Sí, ahí me avisa que arrancó. Bueno, Perfecto. voy a compartir pantalla, entonces como siempre vamos a arrancar con tema 4. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, se Sí. ve. Sí. Bueno, entonces el tema 4 está dedicado a modelos digitales del terreno, el tema final de este cursado. Lo hacemos en base a un apunte que también lo tienen en PDF completo, esto nada más que un PowerPoint, una presentación, que también la tienen en la página. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Definición de lo que es un modelo digital del terreno. Una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. Esta es una definición muy general, ¿no? 1988. O sea que ya es bastante viejita. Y esa versión de la realidad se realiza a través de un modelo que debe reproducir solamente algunas de las propiedades. O sea, cuando estamos representando mediante un modelo digital del terreno, lo que estamos representando es alguna variable inherente o ligada a la tierra, ¿no? Por ejemplo, un modelo digital del terreno muy común y que es el más utilizado es el modelo de elevaciones, o sea, lo que se ve está representado por el modelo son cotas, elevaciones. Acá tenemos otras definiciones. Modelo, concepto, conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. ¿Por qué una porción? Porque por lo general siempre vamos a trabajar con una determinada área bastante acotada de la Tierra o con algún objetivo determinado para alguna obra o lo que corresponda. En síntesis, es lo que también hacemos cuando estamos haciendo una cartografía, ¿no? Es necesario que se construya estableciendo una relación con la realidad que debe ser simétrica. Debe ser al menos parcialmente reversible. O sea que del modelo digital yo estoy deduciendo una forma o algo o una variable del terreno y esa variable del terreno es la que queda representada en el modelo. A eso se está refiriendo en la reversibilidad. Y permite la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad. Algunas propiedades del modelo respecto a la realidad. Recuerden que siempre cuando estamos trabajando con un modelo estamos intentando arrimarnos a esa forma o lo que queremos mostrar de la variable en cuestión que existe en la realidad. Y esas propiedades es las que se denominan propiedades emergentes. Para poder representar un modelo del terreno, modelo digital del terreno, hay que tener en cuenta algunas cosas. Tenemos que hacer una buena selección de los factores relevantes para el problema. Como ejemplo, le puedo citar, si vamos a hacer el relevamiento de altitudes de un terreno, que es el más común, no vamos a relevar puntito por puntito en el terreno, vamos a buscar puntos relevantes para ese problema. Por ejemplo, puntos donde hay un cambio de pendiente, puntos ya vamos a ver que determinen planos en el terreno, en fin, puntos que cumplan ciertas características que van a permitir construir ese modelo digital del terreno en su integridad. Pero esos puntos tienen que ser relevantes. Ya vamos a ver con ejemplos un poquito más adelante cuál es el nivel de relevancia de esos puntitos en cuestión, pero tienen que tener una muy buena selección para poder darle cierta calidad al modelo digital obtenido. Y también hay que tener una buena descripción de las relaciones funcionales, o sea, si el dato que estoy tratando son altitudes, por supuesto que la relación entre ellas me va a determinar de los datos faltantes, o sea, entre un punto y otro punto relevado, qué
valor le voy a terminar dando, y eso lo van a determinar la relación funcional entre ellos. Es un poquito escabroso lo que le estoy comentando, pero se va a entender un poquito más adelante. Estamos construyendo un sistema cuyos componentes, partes e interrelaciones se han reducido a una cantidad manejable para simplificar la realidad. Los resultados tienen que ser aceptables. O sea, siempre va a haber un error que ni siquiera vamos a poder llegar a estimar, pero sí tenemos que estar de alguna manera pudiendo acercarlos con un cierto nivel de error aceptable a el resultado que deseamos. O sea que es necesario siempre una precisa selección de los componentes. Y cada una debe ser un modelo adecuado del modelo real. Como el modelo representa la realidad con una cantidad menor de información, estoy diciendo de altitudes, yo voy a tomar cota en ciertos puntos trascendentes, pero lo que pasa entre esos puntos no voy a tener datos, o sea que el modelo lo va a terminar generando esos datos. Va a existir siempre un error, que como ya les he dicho, va a ser muy difícil de estimar, pero sabemos que va a existir. Y ese error no va a ser posible de ser eliminado. Completamente no lo voy a poder eliminar. Pero hay un ejemplo que siempre citamos con Samantha. Si ustedes van a relevar un terreno ahí, por supuesto, si voy a hacer curva de nivel, sería muy lindo que yo, supongamos en 1 hectárea, ponga un puntito cada 1 metro. Entonces tendría un modelo espectacular, pero ¿a qué costo? Al costo de tener que relevar 1.000.000 de puntos. Ya hicimos el cálculo. En 1 hectárea, si lo hago cada 1 metro, tengo que relevar 1.000.000 de puntos. Y ustedes saben cuál es el costo de eso. En cambio, si nosotros hacemos una generalización de ese lugar y buscamos los puntos trascendentes del mismo, donde haya cambios dependientes, donde haya un dato relevante que me permita decir, bueno, este puntito es un puntito interesante, podemos discretizar esa cantidad de puntos, que es lo que normalmente se hace, para la obtención de ese modelo. En definitiva, siempre va a existir un error que no lo vamos a poder eliminar, pero sí lo vamos a poder estimar. Esa reducción del error lo podemos hacer mediante una mejor precisión en la medida y una mejor selección de componentes, lo que no implica una mayor complejidad del modelo. La mayor cantidad de componentes y partes interrelacionadas sí implica una mayor complejidad, que va con el ejemplo que le acabo de decir. Si agrego más puntos, por supuesto voy a obtener una mayor precisión, pero a un costo mayor y a un nivel mayor de complejidad. Si pudiéramos eliminar el error, el modelo directamente se identificaría con la realidad, pero ya sabemos que es prácticamente imposible por el hecho de la labor en sí que tendríamos que dedicar. Entonces lo que siempre hacemos es buscar un resultado en ese modelo que tenga un error aceptable, como en todos los trabajos de ingeniería. Casi todos los trabajos de ingeniería lo que gobiernan o lo administran es que el error que estoy cometiendo en ese trabajo esté dentro de los límites tolerables o aceptables. Y hablando de lo que son modelos, tipos de modelos. Modelos icónicos. La relación de correspondencia se establece a través de sus propiedades morfológicas. ¿Qué significa? Va a haber un cambio de escala, pero conservando el resto de las propiedades topológicas. Ejemplo, una maqueta. Y el ejemplo que está dado aquí como imagen es un globo terráqueo, que en definitiva es una maqueta de nuestro planeta, ¿no? O sea que un modelo icónico está relacionado a algo que hemos reducido para poder manejarlo, digamos, cotidianamente, pero que está representando en otro tamaño
por lo general siempre más chico, lo que es la realidad. Y otro tipo de modelo son los modelos análogos. Poseen las propiedades de los objetos representados, pero no son una réplica morfológica de los mismos. Para constituirlos se utiliza un conjunto de convenciones que sintetizan, codifican propiedades del objeto real para su interpretación. Por ejemplo, los mapas temáticos. Fíjense que lo que está relacionado, los que son modelos análogos, son los mapas propiamente dichos. Y recuerden que cuando estamos tratando la superficie de la Tierra, esto ya lo hemos charlado en temas anteriores, vamos a tener que emplear algún tipo de sistema de proyección y, por ejemplo, en el caso de la Tierra, un datum, un elipsoide para adaptar esa proyección y luego trasladar esa proyección a un plano. Recuerden que teníamos la cilíndrica, las cónicas, las planas, pero en definitiva siempre va a tener una deformación, por eso no respeta la forma real del terreno, pero sí una manera de representarlo bajo un sistema de referencia como lo es un sistema coordenado. Y después tenemos los otros tipos de modelos que son los simbólicos. Estos se construyen con reglas abstractas y se representan por una codificación matemática. Esto está directamente relacionado a los modelos digitales del terreno, que son los que nos interesan a nosotros, que son los que van a representar mediante algoritmos y reglas matemáticas esa superficie que nosotros estamos tratando. Recuerden que no están dedicados exclusivamente a elevaciones. El modelo digital del terreno puede tener o tratar distintas otras variables de la Tierra. Por mencionarles alguna, calidad de agua puede ser una, temperaturas medias anuales, en fin. Hay una serie de variables que están ligadas a la superficie de la Tierra que pueden ser representadas mediante un modelo digital del terreno, no solamente las elevaciones. Y acá hay una preguntita donde nos dice, los modelos analógicos, que son estos mapas, planos, cartografía que nosotros desarrollamos en un plano, no tienen nada que ver con lo que es un modelo análogo, porque el término análogo significa igual, similitud. El modelo analógico está relacionado a lo que es la analogía que tiene más relación directa con lo que es continuidad. Cuando estamos viendo un mapa, estamos viendo algo que es continuo, que nos está mostrando información de manera continua, y ese es el término analógico que se utiliza para describirlo a lo mismo, ¿no? Y dentro de los modelos digitales están codificados en cifras, o sea que permiten su tratamiento informático. Son modelos simbólicos. Y para construirlos es necesario un proceso de codificación de la información. O sea que en definitiva nos permite una representación virtual manejable por la computadora, ¿no? Por los medios informáticos. En cuanto a sus propiedades, no ambigüedad. O sea, un puntito obtenido en el modelo tiene que tener un solo valor como resultado. No puede tener uno u otro, o sea, no puede ser ambiguo. Tienen que ser específicos y explícitos. Tienen que ser verificables. O sea que, en definitiva, los datos concretos pueden ser analizados y comprobados. El análisis comúnmente se realiza en el mismo terreno. O sea, si yo tengo un modelo de elevaciones, lo que puedo hacer para verificar es comprobar si a mí me dio una cota tal el modelo donde no había un puntito representativo elegido como dato de entrada. La única manera de ver o poder comprobar que eso esté bien es en el mismo terreno verificar si esa cota está dando dentro de los parámetros aceptables. No hay otra forma.
Y con respecto a la repetitividad, los resultados no pueden estar sometidos a factores aleatorios. O sea, de una corrida del modelo, o sea, cuando nos muestra en pantalla obtenido el modelo, en definitiva, siempre tiene que arrojar el mismo resultado. Si lo repito n veces al modelo, me tiene que dar siempre exactamente lo mismo. Si me empieza a dar resultados distintos, quiere decir que el modelo está con un problema, no me está respondiendo a lo que tendría que hacer. Con lo que respecta a precisión y exactitud, como en definitiva está tratado matemáticamente con valores numéricos dentro de la computadora, son de elevada precisión. ¿Por qué? Porque lo está manejando con el mayor o la mayor cantidad de cifras decimales que puede arrojar la computadora. O sea que la precisión es extrema para lo que es la computadora. Pero eso no garantiza la exactitud, porque ya sabemos que está dependiendo de otros factores que son inherentes a el hecho de que hay lugares donde el dato no lo tengo y lo termina determinando el modelo en sí. O sea que siempre vamos a tener un error asociado que ni siquiera podemos estimarlo si es que no lo comprobamos con la realidad. O sea que siempre un modelo es una descripción aproximada de la realidad y que se construye con la aplicación de supuestos. Nunca van a ser exactos, aunque sí van a ser precisos. Recuerden que van a ser precisos porque son tratados numéricamente. Un modelo digital del terreno es un modelo que es en definitiva una estructura numérica de datos que representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Cuantitativa, ¿por qué? Porque tiene que ser medible de alguna forma. ¿Cómo construimos un modelo de elevaciones, o sea, de cotas en el terreno? Midiendo, nivelando el terreno. Y continua por el hecho que a pesar de que nosotros vamos a elegir datos que van a estar separados, podríamos decir, de alguna manera yo puedo construir o determinar qué valores tiene entre los lugares donde no tenía datos, dándole continuidad en definitiva. No pueden quedar huecos en un modelo. Los MDT son modelos simbólicos, ya lo hemos dicho, y establecen una relación con el objeto real en la forma de algoritmos o formalismos matemáticos. Estos modelos no son una acumulación de listados de cifras y su construcción debe realizarse de acuerdo a una estructura interna lógica para almacenar y vincular las unidades de datos. Debe representar las relaciones espaciales entre los datos. O sea que un simple listado de coordenadas y sus altitudes, lo que nosotros llamamos una nube de puntos, no se considera un modelo digital del terreno, pero tiene toda la información para poder construirlo. No tiene una estructura interna. Se hace necesario procesar esos datos para conseguir el modelo en cuestión. En definitiva, un modelo digital representa la distribución espacial de una variable. Y esto acota su ámbito de actuación a la modelización de fenómenos geográficos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variables ligadas al terreno, ¿no? O sea, a la geografía. Debe ser cuantitativa y de distribución continua. O sea, cuantitativa, ya lo he dicho, tiene que ser de alguna manera medible. Puedo darle un valor de alguna manera a esas variables. Y esa distribución debe ser continua. No tiene que haber huecos, no tiene que haber rupturas, no tiene que haber lugares donde no haya datos. Y esto separa conceptualmente los mapas temáticos de los MDT. Se excluyen de estos modelos variables de tipo nominal, lineal o puntual. O sea que cuando estamos hablando de variables de tipo nominal, lineal o puntual, estamos hablando de
archivos vectoriales, ¿no? Que son los que están netamente ligados a esto. A pesar de ello, los archivos vectoriales nos pueden mostrar de alguna forma un modelo digital del terreno. Ya vamos a ver cómo. MDT y MDE. MDT, modelo digital del terreno, y MDE, modelo digital de elevaciones. O sea, casi todos asocian el MDT con un modelo de elevaciones, porque es su mayor uso nada más. Pero un MDT no es un modelo de elevaciones. El modelo de elevaciones está dedicado directamente a las cotas, pero un MDT puede estar vinculado a otro tipo de variables. Ya vamos a ver en uno de los prácticos que vamos a hacer que la variable que vamos a tratar son temperaturas, no es altura en el terreno. Para diferenciar claramente qué variable se está representando en el modelo, se denominan los modelos digitales de forma explícita. Por ejemplo, el MDE, el modelo de elevación, y el MDT es una denominación genérica, o sea, para cualquier variable del terreno. Aquí tienen un ejemplo. Aquí estamos presentando una información temática. A ver que me acuerdo de esto. Lo que aparece en rojo, por ejemplo, es edificación. Lo que es agua aparece en celeste. Y lo que aparece en escala de grises son elevaciones. O sea que estamos representando mediante un modelo un mapa de elevación donde se está excluyendo la parte edificada y por supuesto también la parte que contiene agua, ¿no? Pero en definitiva, lo que vemos en gris como resultado del modelo es un modelo de elevaciones. Aquí lo vemos, por ejemplo, desarrollado en lo que son altitudes, donde cada color está representando una altitud. Fíjense que se puede decir que para el área tratada, tiene una forma rara, aparecen distintos colores y una escala aquí al costado que nos muestra que se trata de altitudes. O sea que a cada color está respondiendo a una altitud en el terreno. Para el área tratada hay una continuidad, o sea, no hay un lugar donde tenga que no aparece un píxel, o sea, un agujerito donde me dice no hay altitud para este lugar. La versión analógica de los modelos digitales del terreno son los mapas. Y también hay otra forma de representarlo, y esto va a lo que les decía anteriormente, los archivos vectoriales, que pueden ser representados mediante curvas de nivel o planos acotados. Si ustedes se fijan en las cartas del IGN, en la gran mayoría de ellas aparecen curvas de nivel, y en los lugares donde hay montañas aparecen mediante un puntito en la cúspide de la misma, o sea que tenemos el nivel máximo, por ejemplo, en el pico de alguna de las montañas, de esos terrenos movidos. O sea que hay una diferencia conceptual entre el MDT, modelo digital del terreno, y el MAT, que es un modelo analógico del terreno. Pero se complementan, o sea, ¿cómo vamos a representar un modelo digital del terreno de alguna manera mediante un MAT? O sea, que el resultado cuando lo imprimamos en alguna hoja termina siendo un planito que es un modelo analógico, en definitiva. ¿Cuál es la ventaja de los MDT? Como está almacenado en la computadora numéricamente, eso permite el tratamiento de esos datos. Y esos datos pueden ser tratados de distinta manera. Espérenme un segundito, por favor.
Listo, ya estoy de vuelta, disculpen la interrupción. O sea que en definitiva la diferencia, que un mapa que yo tenga presente me da la información visual de los datos que se han conseguido, pero no tengo manera de poder hacer algo numéricamente, tratarlo numéricamente como para obtener otra cosa. En cambio, el MDT, cuando lo tenemos en la computadora, es factible de obtener un montón de otras cosas a partir de ese resultado obtenido. Por ejemplo, aquí tienen otro modelo de elevaciones. Se ven cuencas de ríos, en fin, un terreno bastante movido con cuencas hidrográficas. Posibilidades que brindan los modelos digitales de terreno. Podemos obtener estadísticos de una variable, por ejemplo, la altitud media de una superficie, como dato derivado de un modelo digital de elevaciones. Podemos crear información nueva mediante el análisis de un modelo digital del terreno. Por ejemplo, podemos obtener un MD, que es modelo derivado, dependientes a partir de un modelo de elevaciones. Si yo tengo que un punto tiene determinada elevación y el contiguo tiene otra elevación, a partir de esa diferencia puedo determinar qué pendiente hay entre ambos puntos. O sea que en definitiva termino generando un modelo derivado que sería de pendientes a partir de un modelo de elevaciones. Se puede combinar dos o más modelos digitales del terreno también para obtener distintos tipos de análisis, o sea, hacer álgebra de mapas. O sea, distribución de pendiente a partir de la combinación de un modelo digital del terreno que sería el de elevación y el modelo de pendiente como resultado estadístico, ¿no? Se pueden realizar procesos de simulaciones del funcionamiento de un sistema dinámico real. O sea, a partir menciono, por ejemplo, de un modelo digital de elevaciones, se puede determinar riesgo de inundación, por ejemplo, por rotura de una represa, en función de la altura del terreno que nos está dando el modelo digital del terreno, nos puede decir para dónde va a ir el agua si esa represa se rompe y en qué magnitud. O sea que eso lo podemos obtener mediante la descripción del fenómeno físico, o sea, cómo va a comportarse el agua escurriendo sobre esa superficie, ¿no? O sea que en definitiva son un medio de investigación y de análisis. Ese es el uso que se le da a los modelos digitales del terreno. Podemos simular procesos, que es lo que le acabo de describir, o sea, con un modelo digital de elevaciones podemos obtener como resultado cómo va a ser el efecto de una inundación provocado por la rotura de una represa. Como ejemplo se lo estoy dando, ¿no? Porque las propiedades representadas permanecen con valores inmutables, o sea, el terreno no va a cambiar la cantidad de agua que hay sobre él en la simulación. Por supuesto que la modelización del proceso es posible mediante el diseño y empleo de algoritmos numéricos, o sea que el escurrimiento del agua que va a ocurrir sobre ese modelo de elevaciones al ejemplo dado, lo va a determinar otro algoritmo que va a determinar qué nivel va a alcanzar el agua en cada lugar o cada puntito en cuestión. Por supuesto que estos modelos requieren soluciones a problemas concretos, ¿no? Y este modelo conduce a la creación de nuevos modelos digitales de terreno, que son los que llamamos modelos digitales derivados. Un ejemplo aquí, en base de un modelo digital de elevaciones y otros factores que están interviniendo, tenemos un modelo de escurrimiento de la lava en el caso de la erupción de un volcán.
sea, todo lo que ven allí en rojo y colores amarillo es el escurrimiento que tendría la lava de un volcán en el caso de que ocurriera una erupción. El funcionamiento de los algoritmos susceptibles de reversión mediante el contraste o verificación del modelo derivado con el objeto real. Les comento, como también anecdótico y ejemplo, yo trabajaba en una empresa donde hacíamos represas para la generación de energía o para riego, y nuestro dato relevante muchas veces era obtener cotas en determinados lugares por alguna cuestión inherente al proyecto de la represa o por el estilo. Por ejemplo, en una represa hidroeléctrica que puedo mencionar allá en el sur del país, se requería saber cuál era la cota de la salida de la represa, o sea, había un canal de fuga por donde salía el agua de la generación, podríamos decir, o sea, de las turbinas. Y el problema era cuando la represa, o mejor dicho, el sistema tenía mucha agua, no cuando tenía poca. Por ejemplo, no tener agua, por supuesto, no genera, pero al tener mucha agua también provocaba que el río crezca mucho aguas abajo de la represa. Y si esa cota se levantaba mucho, terminaba ahogando las máquinas y, en definitiva, teniendo mucha agua, generaba menos que teniendo la cantidad adecuada. O sea que tenía también el mismo efecto, mucha agua que no tener agua. Y era muy importante determinar esa cota en la salida, y esa cota, ¿cómo la íbamos a conocer si no teníamos algún modelo que nos indicara cuál era su magnitud? La única forma que tuvimos es, bueno, mediante un modelo matemático que simulaba el turbinado del agua, de ahí se obtenía un caudal y eso nos daba una cota en la salida de ese canal. Y el resultado de esa cota definía si la máquina iba a poder trabajar o no. En definitiva, bueno, de acuerdo a todo el modelo digital desarrollado, más los cálculos del modelo que simulaba la operación de la represa, obtuvimos una cota que no me acuerdo el valor en este momento, pero la única forma que teníamos de contrastar eso era ver en el momento que el río tuviera el nivel de agua que era el máximo, ver en el lugar qué cota daba. Cuando fuimos a hacer eso, cuando el río estaba en 400 metros cúbicos por segundo de caudal, que era su máxima crecida, se midió la cota en el lugar y nos dio una diferencia de 5 centímetros, no me acuerdo si era a favor o en contra, pero no importa. Esa diferencia de 5 centímetros era un error tolerable para nuestro modelo, así que lo dimos como válido, o sea que se podía construir, para que vean la importancia, la magnitud de esto. Y de los resultados y del análisis del error, esto permite efectuar correcciones o ajustes al algoritmo. Esto está refiriéndonos al modelo que va a correr sobre el modelo digital del terreno que estamos utilizando. Y eso aumenta su confiabilidad y su predicción, ¿no? Esto permitirá estimar propiedades que pueden ser aplicadas al objeto real con un margen manejable, podríamos decir moderado, dice acá, pero es manejable del error. Dentro de lo que es este diagrama de flujo del proceso, nosotros tenemos el objeto real, que es el terreno. De ahí vamos a obtener un modelo analógico o mapa topográfico, por ejemplo. Se va a codificar y vamos a terminar de allí obteniendo un modelo digital de elevaciones. Ese modelo digital va a ser probablemente llevado a un modelo derivado. Se va a analizar el error y si el error no está dentro de los parámetros que necesitamos, se va a producir un ajuste para nuevamente obtener el modelo derivado, y una vez que la verificación de que el error está dentro de los límites tolerables, directamente podemos decir que la aplicación se puede ajustar, sabiendo que hay un error, al objeto real.
tenemos ejemplos. Aquí en vez de ser escurrimiento de la lava, es un desarrollo de un incendio en determinado lugar donde están jugando distintos factores, como ser la altitud, pero también los vientos predominantes, temperatura, humedad y combustibilidad de los materiales que tenga su superficie. Por ejemplo, si es un área de bosque, un área forestada, un área de pastizales, en definitiva, hay varias variables tomadas en cuenta para obtener el desarrollo de este modelo, o sea, cómo va a ir desarrollándose el incendio, el fuego en ese lugar si llegara a ocurrir bajo las condiciones especificadas. Por ejemplo, acá tenemos otro modelo digital que en la cuenca del Plata, un modelo de precipitaciones, o sea, el nivel de precipitaciones medias en las 4 estaciones del año, en un lugar de la cuenca del Plata, ¿no? Aquí es el mismo lugar, pero la variable que se está representando es un mapa de temperaturas medias en vez de precipitaciones. O sea que fíjense la diferencia entre la variable temperatura, que es la que estamos viendo, y la anterior, que era cantidad de agua caída por lluvia, ¿no? Profe, te pregunto, ¿qué significa lo que está en la parte superior izquierda ¿De qué cosa? de las imágenes? Esto, Sí. los meses del año. Ah, listo. Pero creo que están diciembre, enero, febrero. Claro, esto es verano, otoño, invierno, primavera. Pero son los meses del año. ¿Está? Sí, profe. Sí. Sigo entonces. Aquí tenemos otra variable, evapotranspiración, o sea, cómo evapora la humedad en el lugar en cuestión, en niveles medios también, ¿no? Y esta es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda, que está dedicada exclusivamente a modelos digitales de elevación. Y tiene una explicación, porque como ya les he dicho también anteriormente, son los más usuales. Los modelos digitales de elevación son, por lo general, los más desarrollados por el hecho de que son los que más aplicación tienen. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros modelos digitales del terreno? Que estos describen altimetría, o sea, describen cotas. Y es posible construir un conjunto de modelos derivados a partir de, por ejemplo, el que estábamos hablando de pendientes, por ejemplo. Esto lo pueden leer todo de el apunte. No sé si vale la pena que yo invierta mucho tiempo en esta explicación porque está muy bien explicado en el PDF que les brindamos. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es que yo les dije, o mejor dicho, lo dice también en el apunte, es que si existe una cierta manera de especificar o darle qué tipo de relaciones vamos a establecer entre los datos para la obtención de un modelo digital a partir de los datos medidos, elevados, censados, y también del tipo de calidad que queremos que tenga la obtención de ese modelo digital. Por lo general, un modelo digital de elevaciones lo que está intentando representarme es la forma, la morfología del terreno. Y se realiza mediante simulaciones numéricas de procesos físicos, ¿no? Una representación estadística de la superficie continua del terreno mediante un número elevado de puntos selectos, coordenadas X y Z conocidas, en un sistema de coordenadas arbitrarias.
como definición de un modelo digital de elevaciones, ¿no? Y aquí menciona quiénes fueron los que arrancaron con este tipo de metodología, que es a partir del año 1958. En esta época todavía no existían las computadoras, o sea que esta gente lo imaginó al tema modelo digital en aquella época. Un terreno se describe como una función continua de dos variables, o sea, x, y, que me va a dar la posición horizontal vertical, que en definitiva está asociado a una altitud que es la z. Z es la altitud del terreno. Y es una función que relaciona la variable con su localización geográfica, esa f. O sea, ¿dónde está? Es la f, la x, y me dice dónde está, y z qué altura tiene. Y por supuesto que esto lo vamos a hacer dentro de un dominio espacial concreto. O sea, cuando voy a hacer un relevamiento, no puedo hacer un relevamiento infinito, siempre voy a establecer un dominio, una superficie donde voy a aplicarlo al mismo, ¿no? O sea que, en definitiva, un modelo digital de elevaciones depende de un dominio y de una función. Está compuesto por un conjunto finito y explícito de elementos. Bueno, la XY se corresponde con la matriz ordenada de un sistema de coordenadas, coordenado. Puede ser cartográfico o topográfico. Y respecto a la discretización, siempre la discretización va a implicar una pérdida de información. La discretización va a incrementar el error del modelo digital de elevación. Y esa discretización se propaga a modelos digitales derivados. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Si yo discretizo, o sea, disminuyo la cantidad de puntos que voy a aplicar para la generación del modelo en cuestión, evidentemente estoy incrementando el error. Y si voy a generar modelos derivados a partir de ese modelo digital de elevaciones, esos errores se van a propagar a ellos, ¿no? La unidad básica de información de un modelo digital de elevaciones es un punto con su cota. Las variantes aparecen cuando estos datos elementales se organizan en estructuras, o sea, recuerden que el modelo digital de elevación es una estructura que representan las relaciones espaciales y topológicas entre los mismos. Y aquí viene lo que vincula vectoriales y raster, y que los mapas impresos nos muestran curvas de nivel que representan la superficie del terreno. Recuerden lo que es una curva de nivel, que es como si yo cortara con un plano a la misma altitud el terreno en cuestión, y eso nos va a dar una curva donde los puntos tienen la misma cota, ¿no? En los modelos digitales las entidades o objetos están vinculados a entidades o objetos geométricos. ¿Se acuerdan que esto fue pregunta en el parcial 1, ¿no? Que los archivos vectoriales nos permiten representar puntos, líneas, polígonos, en definitiva, objetos geométricos. ¿Y cómo quedan definidos? Por las coordenadas de sus nodos o vértices, x, y de cada vértice y la z inclusive en nuestro caso. Pueden ser puntos, líneas, polígonos, con sus respectivos atributos. En cambio, el modelo raster, y volvemos a repetir lo que es una estructura de un archivo raster, los objetos se representan mediante celdas. Teselas también se denomina la celda. En nuestro caso, los denominamos píxel porque tiene una vinculación directa a lo que son sistemas informáticos. Recuerden que un píxel es una celda, no es un puntito. En un archivo raster no existen huecos tampoco entre píxel y píxel. Siempre tiene que haber un dato entre medio. Que ese dato puede ser nulo, pero tiene que estar. O sea que, en definitiva,
tienen una distribución regular, sin solapamientos, ningún píxel se superpone con otro, y tienen que cubrir todo el área representada. No tiene que haber huecos. En las estructuras vectoriales podemos tratar estos temas como contornos, polilínea de altitud constante. En definitiva, estos son curvas de nivel. Y también tenemos este concepto TIN, que es red de triángulos irregulares adosados. Esto va a tener una descripción bastante importante, e incluso la tienen ahí en un PDF que también está en la plataforma, que describe cómo se genera un TIN a partir de una red de triángulos. Es necesario dar algunos datos más, ya se los voy a dar, para cómo tomar esos puntos para la generación de la triangulación. Bueno, pero es tema de que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y las estructuras raster están más basadas en matrices regulares. ¿Por qué? Porque la imagen raster de por sí es una matriz regular. Recuerden que dijimos que la estructura de una imagen raster es una estructura matricial ordenada por filas, columnas, donde el elemento es un píxel. Pero también se le puede añadir el concepto de estructuras jerárquicas, cuatriz, donde significa, por ejemplo, que en determinado lugar necesito densificar. Entonces, en vez de haber un solo píxel, ese píxel lo puedo dividir en 4 y así jerárquicamente efectuar las divisiones para tener una mejor descripción sin incrementar la cantidad de datos de manera exponencial, porque si yo a todos los píxeles lo divido de esa manera, recuerda que estamos tratando de área, si lo divido en 2, le estoy incorporando 4 datos, porque es tanto en horizontal como en vertical, 2 por 2, 4. Y si voy haciéndolo así, en definitiva genera un archivo infernalmente grande, muchas veces no tratable informáticamente. Por eso muchas veces se emplean los quadtri, esto lo hacen sistemas bastante pesados, donde lo que terminan haciendo es dividiendo lugares en particular con una mayor cantidad de celdas, con una cantidad de píxeles para la descripción un poquito más detallada en ese lugar. De todas maneras, son sistemas bastante complejos, quedémonos con el formato raster que nosotros hasta ahora conocíamos. ¿Y cuál es el formato que estamos usando ahora? No, nosotros estamos siempre usando el formato raster tradicional, o sea, donde es una matriz y cada píxel es un único elemento. En un quadtri, un píxel se puede transformar en 4 elementos y a su vez un píxel interior de uno de esos 4 elementos se puede transformar en otros 4. Eso es la estructura jerárquica acá, ¿se entiende? Mira vos, ¿se puede subdividir 2 veces como máximo o puede seguir? No, yo te estoy dando el ejemplo de una subdivisión por 2, pero se puede dividir en más incluso. Pero el tema está en que vos lo estás haciendo para un píxel de la imagen raster en cuestión. Okay. Eso lo hacen sistemas muy complejos, ¿no? Donde es necesario que el nivel de cantidad de elementos en un lugar en particular sea grande porque tengo que describir un problema que si no, no tenés lugar. Ahora, voy a dividir por 4 todos los píxeles, estoy multiplicando por 4 el tamaño de la imagen, ¿se comprende? Entonces, a ese en particular lo divido. Ese es el sistema quadtri. ¿Queda claro? Quedó muy claro, del quadtri. Bien. Quadtri. Por ejemplo, en el caso de las vectoriales, entonces, en definitiva, lo que nos van a mostrar en las vectoriales para indicarnos elevaciones son curvas de nivel. Y en particular, va a ocurrir que cuando necesito dar un punto acotado, por ejemplo, la cúspide de una montaña, lo que se hace es generar una polilínea con un único vértice, un n igual 1. En definitiva, se pierde el concepto de punto para pasar a decir que el punto en cuestión es una polilínea nula, con un solo vértice. Sí, te doy una pregunta, Ángel, hablando de polilínea. Cuando inicialmente conocimos los primeros trabajos prácticos, por ahí
intenté usar, en vez de polilínea, para hacer la digitación, usé línea, ¿entendés? Y tratando de unirlas. Sí. Pero cuando yo quise no me, ponerle un nivel, no me dejaba, ¿entendés? No te dejaba a la línea darle un nivel, ¿por qué? Sí, o intenté pasarlo o intenté pasarlo a Idrisi y causaba error. Vos sabés que no, ¿por qué ahí se No, diferencia? Josh, ahí es al revés. O sea, vos si tenés polilínea, lo querés pasar a Idris y va a causar un error. Por eso se lo explota y se lo transforma en línea. Bueno, yo lo que creo que él me está comentando es porque a mí me ha pasado, y si en vez de utilizar polilínea utilizo línea, me puede llegar a ocurrir, si tengo activada la captura de puntos, que toque otro elemento y me cambie la Z. Las líneas en AutoCAD son tridimensionales, o sea, pueden tener distintas Z en un vértice que en otro. O sea, una línea inclinada espacialmente, ¿se entiende? Y ahí sí le va a provocar un problema a Idrisi, porque después no sabe si darle valor 1 o 2, depende del valor que tenga cada uno de los vértices de la línea. Genial, Por eso, profe. Sí, nunca lo pensé así. Por eso es como que hacemos el proceso de hacerla en polilínea y después la explotamos. Ahora entiendo. ¿Por qué con polilínea? Porque del valor que yo arranque con la polilínea, no, por más que yo toque otra cosa, la Z la va a mantener, porque las polilíneas son bidimensionales. O sea que si yo arranqué con una elevación 1, una polilínea, por más que toque otra línea que tenga Z0 o Z1000, el valor que sea, siempre va a mantener el 1. Entonces es conveniente digitalizar con una polilínea para que no me ocurra que me cambie la elevación. Porque la polilínea siempre tiene la misma elevación. Eso no sabía. Bien. Gracias. Ese es el motivo. Porque si no haríamos todo con línea y no necesitamos explotar nada. Ese es el motivo, yo no se lo mencioné, pero bueno, es válido, tu pregunta es buena. Y ese es el motivo por el cual digitalizamos como polilínea, para que no me cambie la elevación. Si yo le dije que la elevación es 1, que se mantenga en 1 en todo el desarrollo de la digitalización de esa temática, ¿no? Y no va a haber posibilidad de error. Y luego la tengo que explotar, porque si no, si hay una polilínea cerrada, Idrisi lo va a interpretar como un polígono, no como una línea. Entonces ahí tenemos otro problema. El polígono en Idrisi es superficie, no es línea. Ese es el problema de que ingrese como polígono a Idrisi, que me va a decir esto es una superficie y todo lo que esté dentro de ella lo va a poner a la misma cota, si es un modelo de elevación. ¿Se entiende? Repito tu última parte. En Idrisi, un polígono no lo va a tratar como superficie. Sí, Idrisi trata un polígono como superficie. O sea, todo lo que esté un polígono cerrado, ¿no? Un polígono cerrado lo va a tratar como si fuera una polilínea abierta, no tiene problema. Pero si vos, por ejemplo, digitalizás una manzana, termina siendo un polígono cerrado. ¿Se entiende? Y eso Idrisi lo va a interpretar como un polígono y va a tratar la manzana como si fuera toda una sola cosa. Toda su parte interna. ¿Se comprende? Se comprende. Y eso es lo que no queremos en la digitalización, que no me lo trate como un área, sino que lo trate como un límite, como el polígono en lo que respecta a su perímetro, no a su área. Genial, profe. De allí el motivo por qué digitalizamos como polilínea, para que no ocurran errores con la elevación, porque si no te da problemas en Idrisi cuando haces el traspaso, no sabe a qué está relacionado ese objeto. Esos son los dos motivos por qué se explota las polilíneas en AutoCAD. Y después, o sea, ¿por qué con polilíneas? Para que no me cambie la elevación. Y después, ¿por qué la explotamos? Para que Idrisi la pueda interpretar sin problema. Y no como área. Como línea y no como área, exactamente. Genial, profe. Bien. Para mí, ya te ganaste el sueldo. Bueno. Bueno, y esta red de triángulos irregulares, el famoso TIN que les mencioné anteriormente, es muy utilizado para el relevamiento donde es necesario un acabado bastante bueno de lo que es una forma, y sobre todo a
cambiado el concepto de cómo relevar en el terreno puntos para la obtención de esta red de triángulos irregulares que nos va a permitir, en definitiva, tener una forma bastante exacta. Recuerden que exacta no existe, pero una forma bastante exacta de lo que es el terreno. Cuando se releva la nube de puntos, con el motivo del trabajo que tenemos que realizar, yo lo voy a mencionar mediante un ejemplo. Por ejemplo, tengo que hacer una represa para riego, para electricidad, por el motivo que sea, y tengo un cañón de un río donde la voy a instalar a la represa. Por supuesto que un dato muy relevante es el modelo digital del terreno, que en definitiva me da cómo es la forma de ese cañón, para luego colocar la represa allí y ver cuánto hormigón va a necesitarse, cuánto material suelto, si que va a ser de material suelto, en definitiva, todo lo que hace al cálculo del costo que va a tener esa obra, va a estar dependiendo de la calidad que tenga el modelo digital del terreno donde lo voy a apoyar. Entonces, cuando se mandan a los topógrafos para hacer un tipo de relevamiento de esa magnitud, actualmente se le dice busquen planos en el terreno y esos planos van a estar ajustados por un triángulo. O sea, buscame 3 puntitos donde vos veas que la superficie entre esos puntos es un plano. Recuerden que acá estamos hablando de planos que pueden tener posiciones oblicuas espacialmente, no necesariamente planos que sean planos respecto a la Tierra, ¿no? Que en definitiva, esos triángulos me están diciendo este área es plana y está ubicada espacialmente oblicua, pero me está dando la forma de cómo es el terreno en la realidad en ese lugar. O sea que los topógrafos tuvieron que cambiar la metodología antigua, que era generar un perfil longitudinal y luego perfiles transversales sobre la obra en cuestión para luego decir la obra tiene tal forma, porque en realidad después eso no responde a la forma real, ni siquiera se acerca a un parámetro de ajuste en lo que respecta al error de esa forma. Entonces, la determinación del modelo termina siendo prácticamente inevaluable en lo que respecta al error. Pero si yo genero una nube de puntos, donde yo sé que esa nube de puntos me está dando, mediante triángulos, los planos que hay sobre el terreno, la forma sí se va a ajustar de manera bastante, yo digo bastante porque recordemos que no va a ser precisa, pero bastante precisa a lo que es la realidad. Y por supuesto, mientras más fehaciente sea ese dato, mejor va a ser para el proyecto de la obra en cuestión, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que todo esto me hace pensar? Imaginando lo que vos estás explicando y lo se entiende bien, pues no es para mí. Los videojuegos. ¿sabes? Sí. Porque a medida que ha avanzado la tecnología, han podido avanzar en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de polígonos, que es para cubrir una persona o una superficie, y eso ha aumentado el detalle, ¿entendés? Sí. Pero necesitaba más potencia computacional. Y interesante, seguramente hay una relevancia entre estos cálculos matemáticos que se usan tanto para el terreno como para los videojuegos para crear esa superficie. ¿Entendés? Exactamente, he sido testigo de eso que vos estás mencionando. Hay gente del CERIDE que trabaja en la facultad, un grupo de trabajo que se dedica exclusivamente a ese tema. No sé si sabrás que habrá mecanismos de escaneado ahora que te permiten dar puntos espacialmente. O sea, yo coloco cualquier objeto, la cara de una persona, por ejemplo, hablando del tema de videojuegos, y se escanea con distintos escáneres de distinta posición, y la intersección de esos puntos me permite dar X y Z de cada puntito relevado sobre, por ejemplo, la superficie de la cara, lo que permite reconstruir la cara con una precisión bastante exagerada. Y esa reconstrucción se hace mediante una triangulación, como bien vos lo dijiste, está dedicado, no te digo exclusivamente, pero mucho para los videojuegos. Y se consigue una precisión
muy, muy ajustadas de las formas, mediante métodos ya de alta tecnología, ¿no? Y como vos bien dijiste, también con un costo informático bastante importante, o sea, el levantamiento de eso, cuando la forma del cuerpo es compleja, requieren para equipos muy grandes, muy pesados de computación, un tiempo de proceso bastante importante. Pero en definitiva lo que se obtiene tiene un nivel de calidad casi al grado de detalle, o sea, es muy cercano a la realidad. Eso es lo que vos estás mencionando con el tema videojuegos. Exactamente. Tiene mucho que ver con lo que te estoy comentando a otro nivel, porque yo cuando me voy a medir el cañón de un río para poner una represa ahí, no voy a poder costear lo que sería el costo computacional de tener la forma exacta del terreno. Lo que vamos a estar buscando es tratar de rimarlo lo mejor posible al nivel del objetivo del trabajo que voy a realizar. ¿Se comprende? Y aquí entran a jugar la red de triángulos irregulares, donde ya le digo, cambió la metodología de levantamiento, o sea, de la nivelación de los puntos en esos tipos de lugares. Y sobre todo eso cambió mucho, porque antes cuando se hacían esos levantamientos, eso dependía de un teodolito, de un nivel. Y bueno, no daba más que para hacer perfiles longitudinales, perfiles transversales. Y bueno, paremos de contar porque si no el costo del trabajo se hacía bastante pesado. Pero a partir del advenimiento de las estaciones totales, eso se simplificó bastante. O sea, es simplemente apoyar la estación en algún lugar y después que el mirero cumple la función primordial allí, vaya detectando los planes y le diga, levanta este puntito, este puntito, este puntito. El mirero dentro de estos tipos de trabajo, cuando se realiza con una estación total, cumple una función preponderante. Él tiene que identificar los planos oblicuos espacialmente y representarlo mediante esos tres puntitos en el lugar. A partir de allí, obtenido esa nube de puntos del lugar, hay que armar los triángulos, que es el otro tema. Y para eso existe la triangulación de Delaunay y los polígonos de Thyssen. En realidad, se trata de lo mismo. Delaunay y Thyssen le dieron una orientación a este tipo de tratamiento. Y después está Voronoi, que le dio la que nosotros queremos, que es la generación de un modelo digital del terreno mediante red de triángulos adosados, irregulares adosados. Hay un apunte también que está ahí en PDF, en la página, también en el tema 4, que le explica a ustedes, lo pueden leer, está bastante sintético, pero bien explicado, cómo funciona la red de triángulos irregulares, o sea, cómo se genera automáticamente. En realidad lo que se busca es generar triángulos lo más agudo posible, o sea, que no haya triángulos que tengan ninguno de sus ángulos mayores a 90 grados, eso es un triángulo agudo, ¿no? Entre los puntitos en cuestión, siempre y cuando sea posible. Allí en el apunte está bien explicado cómo se obtiene eso. Después está el tema de matrices regulares. Matrices regulares es, por ejemplo, lo que utiliza el surfer. A partir de la nube de puntos genera una grilla, una retícula, donde le termina dando altura a cada uno de los puntos de encuentro de esa grilla. Y a partir de esa matriz regular, obtiene los puntos que le dan la continuidad al modelo. O sea, densifica la cantidad de puntos para que el modelo represente algo. Algo no, que represente la altitud, ¿no? En todos los puntos del área a tratar. O sea que en definitiva, estos modelos trasladan la nube de puntos levantada a una grilla donde va a haber filas y columnas y en cada encuentro de fila y columna le da un valor
en función de la relación que se ha establecido entre esos puntitos en cuestión. Recordemos que la relación en un modelo digital de elevación es la cota, ¿no? Está el tema matrices jerárquicas, que es lo mismo que le expliqué para los cuatriz, o sea, donde es necesario densificar la cantidad de puntos porque hay que analizar una mayor variación de la altitud, por ejemplo, lo que se puede hacer es densificar dentro de la celda en cuestión la cantidad de celdas. O sea, es el mismo concepto que utilizamos cuando hablamos de los cuatriz. Darle una jerarquía a ese lugar porque necesita un tratamiento más intensivo en ese lugar por problemas de que hay una mayor variación de altitud en ese lugar. ¿Qué estructura usar? O sea, ¿cuándo voy a utilizar una u otra? Bueno, depende de la información que dispongo, cuál va a ser representada y cuál va a ser descartada. También es importante un esquema de almacenamiento y gestión informática de los datos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque recuerden que las máquinas no son infinitas, ¿no? Tienen su problemática cuando el procesamiento se va más allá de los parámetros para los cuales están diseñadas, y por supuesto que si la cantidad de datos es muy baja, eso también va a ser problemático para el resultado en definitiva del modelo. O sea que hay una necesidad de traducir los algoritmos a formas compatibles con la estructura de datos elegida. Se supone aceptar las limitaciones de los software para que tengan la información para el formato elegido. Y esto va a condicionar el futuro manejo de la información. O sea, puede ser que el error sea grande, puede ser que el error sea chico, e incluso puede ser que la gestión del procesamiento no sea realizable por la cantidad de datos que arroja. Los sistemas de información geográficos y algunas aplicaciones para el modelo digital del terreno usan dos de las alternativas, las matrices regulares y los TIN. Ya vamos a ver que nosotros vamos a utilizar el Surfer, que me permite generar en TIN el modelo, y fundamentalmente el derivado de la generación termina en un grid, que es una matriz regular. Bueno. Aquí estamos hablando de cómo se realiza la construcción. Incluye la fase de transformación de la realidad geográfica a una estructura digital de datos. En esto lo voy a redundar, yo quería hablar más de los... Bueno, construcción en grid es lo que hablamos de mencionar. En definitiva, se trata de generar una grilla, filas, columnas, y cada intersección de esa grilla termina con un dato arrojado por el modelo digital, o sea, el algoritmo que genera el modelo digital, y en definitiva nos da la forma o la distribución de esos datos en todo el área tratada. La construcción en TIN es lo que le acabo de mencionar, triangulación. Se intenta generar entonces, en definitiva, dentro de esa nube de puntos, la mayor cantidad de triángulos donde sus ángulos no superen ninguno de los 90 grados. Por supuesto que eso es imposible. Lo que se busca es que en la mayor cantidad de oportunidades ocurra eso, que los triángulos sean de la forma más aguda posible. Interpolación por la distancia es uno también de los algoritmos que se emplean para
la construcción de un dato involucra interpolar para el puntito al cual le tengo que asignar un valor, una altura, supongamos que sea un modelo digital de elevaciones, involucrar todos los puntos que estén cercanos al mismo y en función de la distancia del puntito en cuestión al punto de la nube, dado, ¿se acuerdan el método bilineal? Nada más que el bilineal era para 4 píxeles. Bueno, acá son n puntos que caigan dentro de un cierto rango de distancia y darle una interpolación por la inversa de la distancia, y en el caso de la distancia puede ser a un exponente incluso. O sea que en definitiva darle un peso mayor al punto que esté más cercano al puntito en cuestión para la determinación del valor, en definitiva, de ese punto. ¿Se acuerdan que el método bilineal hacía una interpolación por la inversa de la distancia a los 4 píxeles, tomando la distancia del centro del píxel a la ubicación del nuevo píxel? Acá la ubicación del nuevo puntito va a estar a una cierta distancia de uno de los puntos de la nube levantado. Y de allí, en base a la interpolación por la inversa de la distancia, le va a dar el valor en definitiva al puntito en cuestión. La inversa de la distancia por lo general es elevada a un exponente. Y ese exponente, mientras más grande sea, lo que hace es darle mayor peso a la distancia más cercana. Aquí está la explicación. Por lo general se establece un radio de búsqueda para que no busquen toda la nube de puntos, porque los que estén fuera de ese radio ya no son tomados en cuenta. Por ejemplo, este puntito no es tomado en cuenta porque se escapó de la nube, pero todos los que caen dentro de ese radio son tomados en cuenta, y el puntito en cuestión respecto a los puntos relevados, que son los zetas acá, termina adoptando una valor de coordenada, de cota, en función de los puntos involucrados en el cálculo y tomados en peso por la inversa de la distancia. O sea, la cota de este va a estar afectada por la distancia al puntito en que estoy calculando. Bueno, ahí tienen las fórmulas matemáticas que intervienen, no son, si la quieren leer, están allí, pero no son de interés. Lo que interesa es el concepto. El concepto es que calcula el puntito en cuestión mediante un promedio ponderado por la inversa de la distancia e incluso elevado esto a un exponente para la determinación del nuevo valor que va a tomar el punto. Y el otro método, que también tiene que ver con la distancia, el de variables regionalizadas, el famoso método de Kriging. Este es uno de los mejores cuando no tenemos manera de contrastar el modelo, el que da las mejores formas, por ejemplo, para determinar curvas de nivel. Cuando hagamos la práctica, eso lo vamos a ver de forma bastante explícita. Y en vez de trabajar directamente con la distancia, trabaja con variables regionalizadas, el variograma, y significa la variación que existe de la distancia respecto al punto que estoy calculando. Es un parámetro estadístico, tampoco voy a perder el tiempo en explicarlo, pero funciona mucho mejor, se adapta mucho mejor cuando nosotros no tenemos manera de contrastar nuestro modelo. Las formas que da son un poquito más reales, siempre lo van a estar mintiendo porque siempre va a haber un error allí, pero son un poquito más reales a lo que es por ejemplo, la distancia a un exponente. El semivariograma es un parámetro estadístico con el cual le da el peso a las distancias. Esta forma de trabajar, recuerda que Kriging trabaja con el semivariograma. El semivariograma lo podríamos manejar nosotros si supiéramos mucho de estadística, pero por lo general lo calcula Kriging de una manera ya transparente para nosotros, así que lo aceptamos como viene. Y aquí también tienen las fórmulas matemáticas, si la quieren ver, de cómo trabaja Kriging. Ahí también, con una grafiquita,
en función de los datos relevados, obtiene un polígono de ajuste para la determinación de los datos en cuestión. O sea que, en definitiva, para los puntitos que esté relevando, que estarían en H, le va a dar el valor en base a ese polígono de ajuste determinado por el semivariograma. Método por triangulación es lo que acabo de mencionar y también lo tienen muy bien explicado ahí en el apunte que les he dicho que está en la página. Están las propiedades, aquí está explicado un poquito también lo que es la teselación de Voronoi-Thyssen. Esto está dedicado para determinar áreas de influencia, lo crearon Delaunay-Thyssen, y Voronoi lo adaptó para generar triángulos agudos. Fíjense que entre la nube de puntitos, que son los que están en color más oscuro aquí, los triángulos que se generan, casi ninguno tiene un ángulo mayor a 90 grados. Si yo tuviera estos 3 puntos y hubiera creado este triángulo, este ángulo sería mayor a 90 grados. ¿Es una triangulación válida? Sí, es una triangulación válida, pero no es la que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que los triángulos no tengan ángulos mayores a 90 grados, siempre y cuando eso sea posible. Bien. Todo lo demás está explicado en el apunte, no voy a redundar más en datos con eso. De lo visto, que está bastante expuesto, y ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo no, profe. Acá Bueno. en el chat no hay nada. ¿Eh? Yo no, profe. Cuando lea, ahí sí seguro que me generan dudas. Eso es lo que les voy a pedir, que para la próxima clase lean el apunte y si le generan dudas... ¿Lo retomamos? ¿Lo retomamos las dudas que tengamos? Sí, como siempre, o sea, el Dale, compromiso profe. es leer la parte teórica para... Recuerden que el parcial va a ser teórico-conceptual, para que surjan dudas y aparezcan preguntas. Profe, ¿va a ser parecido al parcial anterior? Sería, no parecido a las mismas preguntas, pero esa idea. Okay. O sea, la estructura del parcial es exactamente igual, teórico-conceptual, incluso puede abarcar una pregunta del desarrollo de los trabajos prácticos que han hecho ustedes, como lo hemos hecho también en el parcial pasado. Profe, y te pregunto, pregunta sí, del integrador, no va a entrar, sería, van a ser de los 4, o puede haber una pregunta del integrador. No, del integrador no. Ok. Acá va a ser tema 3, tema 4, corrección geométrica en modelos digitales del terreno. Poniendo especial énfasis a corrección geométrica. La clase que viene, si Dios quiere el miércoles que viene, vamos a tener que desarrollar toda la práctica de esto. No es muy compleja la práctica, o sea que no creo que haya problema, pero vayan pensando en lo que acabamos de charlar. Tienen que tener bien leído el apunte, tienen que venir con